Buenos días, espero se encuentren bien y ya cada una de ustedes y de ustedes ya hayan registrado su asistencia en el grupo de WhatsApp que tenemos sobre de esta materia. La sesión anterior observábamos y analizábamos algunos temas muy importantes. ¿Quién me quiere comentar qué temas abordamos, por favor? Sobre qué era el trabajo social con grupos, algunos antecedentes y algunos movimientos con sus respectivos autores. ¿De acuerdo, Flor? ¿Quién más quiere agregar puntos importantes que vimos en la sesión anterior? Hicieron varios apuntes. Bueno, vamos a dar continuidad, ¿de acuerdo? Recuerde que es muy importante su participación quede plasmada en el foro de participaciones. A continuación, mencionábamos en la primera sesión, ¿sí?, que el sentido y el valor del trabajo de grupo radica, es valorada en la relación que establecen los miembros entre sí, tanto dentro del grupo y en la situación de grupo en sí misma, que actúa como contexto y medio de ayuda para el individuo y para el propio grupo. ¿Qué podemos entender en esta reflexión? Que la participación individual tiene un impacto, un beneficio para todos los demás. Y todos los demás lo que hagan dentro de ese grupo va a tener un beneficio o una consecuencia negativa. ¿Sí? Todo lo que hagamos puede tener un impacto positivo o negativo. Veíamos que los temas, este es el contenido de la unidad número 1, el objetivo general, analizábamos algunas de las conceptualizaciones del trabajo social de grupos, identificamos sus conocimientos previos, ¿sí se acuerdan? Hubo algunos que no pudieron entrar a esa sesión, sin embargo quedó grabada, pero también queremos recordarle, por favor, anote. La definición de grupo es entendida desde la perspectiva del trabajador social de grupos, como una pluralidad de individuos que se halla, que se encuentra en contacto los unos con los otros, ¿sí? Individuos que se encuentran en contacto unos con otros, tienen conciencia de cierto elemento como de importancia, es decir, cada individuo es sumamente importante, ¿sí?, dentro del grupo. Todos los individuos, vaya, que pertenecen a un grupo son importantes. Algo tienen que ofrecer, algo tienen que aportar o algo desean recibir, ¿sí? En cambio, hacíamos una comparación de lo que es grupo, de lo que es multitud y de lo que es masa, ¿sí? Multitud específicamente grupo de personas o agrupación de personas en una cantidad grande, ¿sí? Tiene una proximidad física, tienen contacto en los cuerpos entre ellos y no tienen ninguna relación sentimental en común. Ustedes han ido a las ferias, han ido al mercado, ¿verdad? Y hay mucha gente, muchísima multitud de gente, ¿no? O eventos donde hay mucha gente. Sin embargo, están cercanas a ustedes, hay un roce de piel, tal vez, pero no significa que haya una relación sentimental entre esta multitud de personas, ¿sí? No sé si han ido, ejemplo, ahí en la feria, ¿no? Que vas pasando, y ya te empujaron. Vas pasando y ya empujaste a alguien que quieres pasar, ¿no? A eso me refiero con roce de cuerpos o de piel.
¿De acuerdo? Veíamos la masa. La masa de personas se puede dar a través de los medios y no produce un acercamiento físico. Un ejemplo que se daba, la primera sesión, son personas viendo un partido de fútbol. No sé si han visto en los lives de Facebook que ahí aparece 5,000, 10,000, 11,000, 100,000 personas viendo lo mismo que tú estás viendo en vivo en ese momento, ¿sí? Masa, cantidad de grande número de personas observando, y esta interacción se da pues a través de distintos medios de comunicación. Y un grupo puede ser tomado en cuenta como dos o más individuos que interactúan, que son interdependientes, que se han reunido para alcanzar determinados objetivos específicos, ¿sí? Bienvenida, Isla. Por favor, registre su asistencia en el grupo de WhatsApp. Antes de continuar, identificamos algunas características que definen los grupos pequeños, de acuerdo a NCIU. Hay un número restringido de los miembros que conforman ese grupo, ¿sí? Ese grupo asume, ¿sí?, o sigue un mismo fin. El fin de ese grupo, es decir, el propósito. ¿Por qué está ese grupo? ¿Cuáles son los intereses por los cuales se han reunido? Los mismos, ¿sí? Otra muy importante característica de un grupo pequeño: relaciones afectivas que pueden surgir entre los miembros de estos grupos. Estas relaciones afectivas pueden hacerse intensas y constituir subgrupos de afinidades, es decir, yo pertenezco al grupo de 20 y me llevo con todos mis compañeros, pero me hice súper amiga de Floritzel y de Rocío Guadalupe. Entonces nosotros compartimos, aparte de que nos conocimos en la escuela, compartimos gustos similares, siento un gran cariño por ellas, me llevo muy bien, las invito a las fiestas de mis hijos, yo he estado en la fiesta de sus hijos, no sé. O sea, una relación fuerte, pues, de amistad, que surge a partir de pertenecer a ese grupo. Otro punto muy importante, también surgen a veces matrimonios o noviazgos por pertenecer a un grupo. Fíjense nada más. No sé si ustedes en algún momento en la primaria, no, en la primaria no, en la secundaria, en bachillerato, ibas en un salón y pues bueno, tenías cierta afinidad con un chico o chica, dependiendo, ¿no?, quién eres, y son noviecitos. Y dentro Sí, de... maestra. ¿Sí? ¿Sí le pasó a Y de Isla? hecho yo conocí a mi esposo en la prepa y ya llevamos 10 años. Fíjese nada más. Así igual yo. Bueno, él iba en otro grupo. Fíjense nada más, Isla, de estas características de los grupos pequeños pueden surgir relaciones intensas. Aquí dice relaciones afectivas, que se hacen intensas, y puede constituir subgrupos de afinidades. Quiere decir que no nada más es porque son mis mejores amigas, sino también de noviazgo, de relación sentimental, que a la larga, bueno, terminaron de estudiar el bachillerato, ¿no? Ya no volvimos al bachillerato. ¿Por qué? Porque concluimos. Pero nuestra relación continuó, dice Isla, continuó 10 años más, ¿no? Por lo tanto, a partir de esos grupos, dependiendo los intereses de cada individuo, ¿sí?, se puede fortalecer esa afectividad que hay, ¿no?, que puede hasta cierto punto beneficiar al grupo o perjudicarlo, dependiendo la situación. Bueno, hay una intensa interdependencia de los miembros y sentimientos de solidaridad, ¿sí?, diferenciación de las funciones entre los miembros. En cada grupo estudiantil hay un jefe o jefa de grupo. Hay un tesorero, o debe de haber un tesorero, ¿sí?
de cuáles son las funciones de cada uno de estos. Pues compartir la información que nos dan desde la coordinación, pasar ciertos reportes de alumnos que no se han conectado o que me marcaron que no se iban a conectar a la clase, yo ya le avisé a la maestra, etcétera. ¿Cierto o no? ¿Qué otros tipos de grupos hay? Hablábamos del fútbol. El fútbol, cada uno de sus miembros tiene una función muy importante, un equipo de fútbol, ¿sí? Tenemos al portero, tenemos al delantero, tenemos al defensa, entre otros. Casi no sé de fútbol, pero más o menos de esos me acuerdo, ¿sí? ¿Y cuál es la función de cada una? Bueno, el portero, que no le metan gol. El delantero, pues, Meter los goles. meter los goles, exacto. ¿Sí? ¿Cómo se llama el otro? El defensa. Cubrir el área para que el Muy bien, cubrir el área para defender la portería, ¿sí? Y cada uno tiene su propia función y este es una de las características que definen a un grupo pequeño, las funciones de sus miembros, ¿sí? Asimismo, dentro de este grupo tienen normas, tienen creencias, tienen ritos propios del grupo, ¿sí? Tienen sus propias normas, tienen sus propios gustos como equipo, como grupo, ¿sí o no? Bueno, tome en consideración, ¿no? Como sus grupos familiares o sus familias, ¿no? Cada uno tiene su cultura, cada uno tiene un rol diferente dentro del hogar, cada uno tiene una función, ¿sí? Si somos padres, pues nuestra función es de ser padres y lo que conlleva nuestra responsabilidad. Igual si somos hijos, dependiendo la postura que tenemos dentro de la estructura del grupo. Muy bien. Sí mencionamos parte de la historia del trabajo social. Había unos puntos que no había mencionado, así que le voy a adelantar. Bueno, iniciábamos la sesión anterior, comentábamos de Gisela Konopka, ¿sí? Ella fue una de las primeras en definir lo que es el trabajo social de grupos. Empieza ella como un método de trabajo social que ayuda a los individuos a mejorar su funcionamiento social a través de experiencias constructivas de grupo, ¿sí? Promoviendo el enfrentamiento a sus problemas personales de grupo y de comunidad. Es decir, trabajo con individuos, pero con dinámicas grupales, dependiendo el objetivo de qué, con el que se ha formado ese grupo, ¿cierto? Ustedes ya me hicieron una lista, una lista de los grupos que ustedes conocen, ¿sí? Muy bien. Esos eran los puntos que quería retomar, que quedaron pendientes. Ahora voy a compartirles los temas de hoy. Vamos a identificar algunas conceptualizaciones de los grupos sociales. ¿Están listos? ¿Listas? ¿Ya desayunaron? ¿Sí? No, maestra, ni da chance de pasar al baño. Vaya al baño, pues le doy unos minutos. Ya pasé. Las clases seguidas, maestra. Con Nada la más. computadora en mano, pero pasé. Ah, bueno, pero no se le vaya a prender su cámara, por favor, tenga mucho cuidado. Ándele. Muy bien. El objetivo es reflexionar sobre las conceptualizaciones de grupos sociales y los diferentes tipos de grupos, ¿sí? Evaluación diagnóstica.
Ahí en el chat, por favor, de Zoom, escriban la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Qué es un grupo social? Vamos, rápido. Los tres primeras respuestas son participaciones dobles. En 10, 9, 8, 7, 6, 5. Solo vamos a responder qué es un grupo social desde lo que tú entiendes, ¿eh? No necesito que investigues. ¿Qué entiendo? A ver, ¿qué entiendo por grupo social? Interesante. Interesante, miren, qué importante. Oh, excelente. Otros dos, pues, otros dos. Agreguen otros dos comentarios, los que faltan, y les cuento como participación doble. Le voy a tomar foto, para que tome sus participaciones dobles. Vamos, aquí me hacen falta participaciones. Gracias, Oscar. Gracias, Flor. Gracias, Gardenia. Gracias, Rocío, Hilda. Excelente. Ahora vamos a responder, ¿qué grupos sociales conoces? Dice mi sobrino, F en el chat, vamos. Gracias, Isla. Ajá, muy bien. LGBTT, no sé, algo así. Muy bien. Excelente. Muy bien. Tenemos Alcohólicos Sí, Anónimos. no se reflejan los mensajes, ¿verdad? De ahí de mi compu. Angélica, ¿me hablas? Sí, No, no te veo. No veo tus mensajes. No, Angélica. Ok. Isla, a ver, cuéntame, ¿quiénes son ellos comedores compulsivos? Bueno, yo he leído que existen grupos de apoyo para las personas que, o sea, comen demasiado, pues no solo que tienen sobrepeso, sino que por ansiedad o por nada más, o sea, comen como comer por comer. Así que en ese grupo se apoyan pues para que ya no lo hagan. Órale, excelente. Es como el que está en el programa de Discovery Home and Health. Sí, maestra. Sí, ¿verdad? También están los acumuladores. Acumuladores compulsivos. Sí, es cierto. En este sentido, bueno, aquí, ¿qué grupos sociales son? Pues pueden ser las personas que promueven un bienestar dirigido a este grupo de personas, ¿no? Digo, a estos individuos, comedores compulsivos, o comelones compulsivos, o ¿cómo se llama el otro? Acumuladores. Excelente. También los que son adictos a la limpieza, ¿no? Pues bueno, ellas pueden ser algunas promotoras, ¿no? Con aquellas Yo no tuviera problemas con con la limpieza compulsiva. no, de veras, yo tampoco. Y al respecto hay personas de verdad que se dedican a eso. No sé si no han visto el YouTube. Hay una muchacha, una señora, no, joven, que le encanta la limpieza, ¿sí? Y tiene una empresa en Estados Unidos, y en sus ratos libres ella ayuda a aquellas personas que por alguna enfermedad mental o problemas de salud mental, vaya, gratuitamente les ayuda con su aseo. Les voy a compartir el link, ¿sí? En un momento más, me recuerdan, tienen que verlo. ¿Por qué? Porque
Recordemos que la situación o el estado de salud mental de una persona casi siempre se ve reflejada en qué tan limpio tiene su carro, ¿sí? Qué tan ordenada está su casa, ¿sí? Son pequeños aspectos que como trabajadores sociales, no sé si ya tuvieron la materia de psicología, se pueden identificar cuando hacemos una visita domiciliaria. Nuestra principal técnica es la técnica de la observación directa. Y llegamos a un lugar e inmediatamente empezamos a observar, a analizar, por qué está así, a ver qué pasa, por qué está barrido, pero abajo de la cama se ve que está escondida la basura. Pequeños, grandes detalles, ¿sí? Así que como trabajadores sociales, sí los tomamos en cuenta. Bueno, referente a las respuestas que nos dieron, ¿qué grupos sociales conocen? Grupos de sindicatos, de trabajadores, grupos... Gardenia, ¿me quieres regalar el anfitrionato? Ah, muy bien, gracias. Disculpen, está fallando nuevamente el internet. Grupo de personas que se relacionan en un ámbito general muy bien. Se llama grupos de personas adictas. Aquí podríamos llamarles centros de integración para jóvenes con adicciones, ¿sí? Muy bien. Con perspectiva de género, ¿sí? También hay grupos, por ejemplo, feministas, grupos de alcohólicos anónimos, clubes deportivos, población LGTB, ¿cierto? Neuróticos anónimos. Voy a proyectar. Excelente. Algunas de las respuestas que podríamos compartir son: ¿qué es un grupo social? Un conjunto de personas con intereses en común. Muy bien. ¿Qué grupos sociales conoces? Conocemos grupos familiares, religiosos, de deporte, primarios, secundarios y formales. ¡Wow! ¿Cuáles son los primarios? ¿Cuáles son los secundarios? ¿Y cuáles son los formales? Están tomando nota, ¿verdad? Sí. El propósito de qué vamos a lograr, qué vamos a aprender, cómo lo vamos a lograr y para qué nos va a servir como trabajadores sociales. Proponemos que vamos a lograr identificar, ¿sí? Hacer una reflexión de cuáles son los tipos de grupos sociales que yo conozco en mi localidad, ¿sí? De la misma manera aprenderé a identificarlos, clasificarlos. ¿Cómo lo vas a lograr? Analizando, pensando, investigando, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos tipos de grupos que hay y cómo se clasifican? ¿Sí? Grupos de sanación personal, ¿sí? ¿Para qué me va a servir? A mí como trabajador social me va a servir para identificar los distintos tipos de grupos que hay en la sociedad y con cuáles son los que con los que yo como trabajadora social voy a realizar mi intervención. Analizar los grupos sociales en tu localidad. Para empezar, tenemos que tener presente el futuro, parte del futuro y los tipos de grupos que hay, ¿sí? De esta manera nos van a ayudar a entender, analizándolos, cómo es la vida cotidiana de cada miembro del grupo. Si identificamos que cada grupo tiene sus propias características, sus propias perspectivas, sus propios propósitos, ¿sí? Quiere decir que yo sé que ese grupo va a fomentar cierta cosa en la sociedad, ¿sí?
Podemos abrir, por ejemplo, ahorita un debate, pero no lo planeé, así que vamos a pasar de largo. Solo lo voy a comentar, ¿sí? ¿Qué me va a promover un grupo de personas que están a favor del aborto? Es un ejemplo. ¿Qué me va a promover un grupo de personas que está a favor de que los niños, ¿sí?, elijan su identidad de género? ¿Qué beneficios están dando a la sociedad? Les pregunto. Estos tipos de grupo. Yo creo que en el caso de los que comentan que el niño elija su género, resulta un poco confuso para el niño porque de cierta forma no conoce realmente lo que significa género. Tal vez se dicen, no, a los 10 años es que va a determinar su género, pero realmente un niño a esa edad todavía no puede determinarlo. Incluso una persona de mayor edad, si tiene dificultades para identificarse con un género, pues no podría establecer uno como tal. Y en el caso de las personas que propician el aborto, pues ya ahí va, finalmente van a estar promoviendo que si se lleve a cabo sin implicar, sin tomar en cuenta muchos aspectos, los cuales se puede intervenir sin necesidad de realizarse una aborto. Muy bien, respetable su argumento, Flor. Isla, me gustaría escucharla. ¿Está por ahí? Sí, maestra, es que me estaba distrayendo mi niño. Si me puede repetir la pregunta, por favor. Ok. Estábamos hablando de aquellos grupos que hay en la sociedad que tienen un fin, tienen un propósito, ¿sí? Analizando nosotros como trabajadores sociales, vamos a poder entender qué es lo que quiere darle a la sociedad y cómo lo vemos en un futuro. Un ejemplo que di, o dos ejemplos, ¿sí? Grupos de personas que promueven el aborto y grupos de personas que promueven, ¿sí?, que los niños elijan su identidad de género. ¿Qué me trae a mí? Me trae, yo como sociedad, pero yo como trabajadora social puedo analizar, puedo ver cuáles son los futuros problemas que puede traer cada uno de los grupos o beneficios o qué es lo que puede promover. Bueno, respecto a ese tema del género y de cómo actualmente se está tomando como que más libertad, más liberal, yo la verdad aún como persona puedo decirle, como madre, puedo decirle que todavía tengo como temor, ¿no? De cómo explicarle eso, por ejemplo, a mi hija, a mi hijo. Pero como trabajadora social sé que debo de estar al día con viendo la manera de beneficiar a la sociedad, la manera en la que estos grupos necesitan el respeto y todo y cómo deben de ser aceptados. O sea, independientemente de mi punto de vista personal, pero si me tocara trabajar en algún tema similar, pues tendría yo que apoyar, ¿no? Entender, comprender y ver la manera de que se cumplan todos los derechos, tanto de las personas de esos géneros como las personas que no. Ok, precisé en los niños, Isla. Los Sí, adultos, maestra. en los adultos, pues bueno, hay una conciencia se supone que hay una conciencia de las decisiones que se están tomando. Sin embargo, en los niños, uno como adulto, como padre de familia, todavía les orientamos, les auxiliamos. ¿Por qué? Porque está en crecimiento, está en desarrollo. Pero de repente un niño que quiere cambiar su identidad de género, que están más bien ¿cómo se llaman? Estos grupos sociales que son promovidas por adultos, que los niños elijan su propia identidad de género. Mencionaba Floritzel, ¿cómo un niño va a elegir su identidad de género si un niño ni siquiera conoce qué es el concepto, qué significa? ¿No? Ese es un ejemplo. ¿Qué podemos ver como trabajadores sociales?
que puede haber una confusión mucho más grande, ¿sí?, en la sociedad respecto con los niños, ¿sí? Menciona así, es que yo de alguna manera no sé tal vez cómo explicarle a mis hijos esta situación. Y como trabajadores sociales, ¿qué problemáticas podemos analizar, ¿sí?, frente a estos grupos sociales? Siempre respetando la dignidad humana y los derechos humanos que nos corresponden a todos, ¿sí? Sin embargo, ahí se está violando uno de los derechos muy importantes, que es la de los niños, porque los niños no pueden tomar decisiones. Se supone que los adultos somos quienes vamos a procurar su bienestar, su buen desempeño, su buen funcionamiento en los roles paternos, maternos, ¿sí? Entonces, son temas, consideramos que son amplios, que necesitan un análisis profundo, ¿no? Comentabas, Isla, necesito prepararme prácticamente, ¿no? Siempre vamos a estar promoviendo el bienestar, los derechos. Adelante, Isla. Pues de hecho, así en casos de noticias ha pasado que varios padres han apoyado a su hija, a su hijo para hacer ese tipo de cambios, que desde muy niños supuestamente justifican los padres, o bueno, dicen los padres, que decían que no se sentían, que no eran ellos. Entonces que los padres los llevaban a terapia y todo eso para que ellos se decidieran y entendieran lo que sentían y se tomara una decisión. Entonces yo creo que como trabajador social, si nos llega un caso similar, obviamente canalizarlos a terapeutas, a psicólogos que puedan apoyarlos, ¿no? Porque no les podemos decir, no, esto está mal, esto está bien, simplemente tenemos que hacer nuestro trabajo de canalizarlos con especialistas que los orienten, que orienten a los niños y obviamente que estemos al pendiente de que no se violen los derechos ni de los niños, ni su libertad, ni nada de eso. De acuerdo. Oscar, ¿quiere participar? Sí, respecto a los conceptos que dio, yo considero que a la vez son temas a debatir, porque ya muchas veces se ve que hay pros, hay contras en esos temas y considero que son temas muy amplios, solamente que le dan un enfoque tal vez a lo que ellos quieren, ahora sí que promover. También considero pues que hablar por decir del tema del aborto, pues tal vez es algo, se podría decir que algo bueno, algo malo para muchos, porque depende de la situación de la persona en la que se encuentre. No puedes comparar una problemática, ya sea tal vez una violación, a pues tal vez un embarazo normal. Y considero que pues se debe de tomar en cuenta tanto los pros y las contras para llegar a un acuerdo y así dar soluciones a los temas. Excelente. ¿Qué entendemos? Que va a haber un análisis de la situación, ¿sí? Precisaste muy bien, Oscar. Ahora sí que cada grupo pues va a promover algo, ¿sí? Ahora, ¿quiénes son los individuos? Pues las personas las que necesitamos identificar, analizar, ¿sí?, su situación, su funcionalidad en la sociedad y por qué, ¿sí?, surgen estos problemas sociales en los que se debe de analizar, ¿no? Ambos temas prácticamente sí entran en debate porque todos tenemos una perspectiva diferente. Tal vez hemos estado en la situación y como profesionales nos cambia la visión, la perspectiva de lo que son esos temas, de lo que son esos o los propósitos de esos grupos, ¿no? Sin embargo, estemos donde estemos, como trabajadores sociales siempre vamos a promover el bienestar, el desarrollo integral de los seres humanos, ¿sí? Seres humanos quienes son, independientemente de su sexo, de su identidad de género, de su edad, de su
etnia, de su raza, de su cultura. Independientemente de eso, los derechos son humanos, ¿sí? Y en todos nosotros promoveremos siempre su desarrollo integral en cualquiera de los contextos donde ellos se encuentren, procurando su bienestar emocional, social, ¿sí? De salud física. Incluso hay una conceptualización muy hermosa de la FITS, de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales, que se promueve el bienestar incluso hasta espiritual de los usuarios. A mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, los seres humanos, ¿sí? He leído que el ser humano está compuesto de emociones. Está compuesto ¿de qué? De un físico que necesita ser atendido, ¿sí? Y va de la mano con las emociones. Las emociones, de acuerdo a los teólogos, es el alma, ¿sí? Y las emociones es de acuerdo a quién, a los especialistas en la salud mental. Y el físico, pues bueno, los médicos y sus especialistas. Entonces, este es un desarrollo, ahora sí que analizar bien, precisar que no solamente nosotros como trabajadores sociales tenemos todas las herramientas. Y como menciona Isla, yo voy a canalizarlo con el área pertinente, pero le voy a dar un seguimiento, que no se violen sus derechos humanos, ¿sí? Que se promueva un bienestar integral, completo, llevar un expediente, darle seguimiento, ¿sí? Bueno, identificamos que vamos a analizar la estructura y la funcionalidad de cada uno de los grupos con los que podemos trabajar, ¿sí? Vamos a identificar a los grupos sociales para diversificarlos de otros conjuntos de personas o de masas. Vamos a aprender qué es un grupo social y qué importancia tiene en tu vida, en la situación actual de tu localidad, de tu comunidad, ¿sí? También vamos a buscar promover competencias, ¿sí? Que son aquellas que se aprovechan para lograr el progreso de habilidades, de destrezas. Serán las que van a proveer de elementos que sirvan para que cada uno de nosotros poseamos una cultura general que nos haga competentes como trabajadores sociales, pero también como miembros de los grupos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué tipos de grupos, más bien, antes de pasar a lo de tipos, qué grupos ustedes enviaron en su tarea? De alcohólicos, de apoyo emocional y de voluntarios para intervención en casos de crisis, algo así. ¿Es religioso? No es de voluntariado para, por ejemplo, cuando sucede un temblor, entonces se juntan, recaudan dinero, víveres o despensas y ya los llevan a donde más los necesiten. En desastres naturales, voluntariado en desastres naturales. Excelente. Gracias, Flor. Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Primeramente, analizamos qué es un grupo social, ¿verdad? Ya vimos la definición. Ahora, ustedes expresaron sus ideas de manera crítica, de manera respetuosa, ¿sí? Porque pues respetamos la opinión de cada uno de sus compañeros y del docente, ¿sí?
Ahora, ¿qué vamos a necesitar de esos grupos que mencionas, Itzel? Vamos a necesitar, o vamos más bien a realizar, o van a realizar, la descripción de la estructura y función de aquellos grupos que mencionaste que hay aquí en Chilpancingo Guerrero. ¿Sí? Solamente aquellos que mencionaste o con los que anotaste en tu tarea. Estos grupos, Floritzel, tú vas a describir. Encuentro mi mouse. Ahí. No lo veo. Permítame. Ya. Vas a describir la relación que tienen estos grupos, ¿sí? Estos grupos sociales con las instituciones del Estado, ¿sí? ¿Qué relación tiene, por ejemplo, ese grupo de personas de los que mencionaste, Alcohólicos Anónimos, mencionaste? ¿Me escuchan? Hola.